La historia real de Harry Haft es conmovedora y aún permanece en las sombras, alejada de la mirada del gran público. Harry sufrió el horror de la prisión en Jaworthno, un rincón infernal dentro del vasto y siniestro complejo de Auschwitz. Sin embargo, su padecimiento tomó una forma singularmente brutal, ya que fue forzado a luchar en el cuadrilátero de la desesperación contra otros prisioneros. Cada combate en el que Harry se vio envuelto tenía un precio escalofriante. El perdedor no solo enfrentaba la derrota, sino la muerte a manos de los despiadados guardias nazis. Los mismos verdugos que, con una crueldad grotesca, disfrutaban de cada una de estas luchas macabras como si fueran un espectáculo sádico. Harry Haft fue llevado a participar en un total de 76 peleas, 76 veces en las que se vio obligado a enfrentar no solo a sus compañeros de infortunio, sino también la cruel realidad que le rodeaba. Aunque finalmente sobrevivió a Auschwitz, el horror de esas experiencias nunca lo abandonó, dejando cicatrices profundas en su alma que ningún tiempo ni distancia podrían borrar por completo. Harry, conocido como Herschel, nació en 1925 en el seno de una familia humilde en el pintoresco pueblo polaco de Bełchatów, cercano a la frontera alemana. Era el Benjamín de 8 hermanos, y la mitad de la población de Bełchatów en aquel tiempo profesa la fe judía. La familia Haft, rodeada de vecinos y amigos de la misma religión, encontraba en esa comunidad un apoyo fundamental para sobrevivir en tiempos difíciles. Su padre, Moishe, se ganaba la vida como vendedor ambulante, pero su destino se truncó trágicamente cuando Harry tenía tan solo 3 años. La muerte de su padre dejó a la familia sumida en la desesperación y la pobreza. Con escasos recursos, Harry y sus hermanos se vieron forzados a trabajar desde temprana edad para ayudar a sostener el hogar. El primer empleo de Harry, a la tierna edad de 5 años, consistía en llevar aves desde la carnicería kosher del pueblo hasta los clientes. El antisemitismo era una parte arraigada en la vida de Bełchatów. Alan Scott Haft, hijo de Harry, rememora la dolorosa experiencia de su padre en la escuela pública local, donde los maestros favorecían descaradamente a los estudiantes cristianos y maltrataban y menospreciaban a los alumnos judíos incluso por los errores más pequeños. Los jóvenes judíos también sufrían la hostilidad de sus compañeros no judíos, quienes absorbían un intenso antisemitismo presente en los sermones de sus iglesias y en sus propios hogares. Las adversidades de su infancia moldearon a Harry en un luchador desde temprana edad. Había pandillas que aterrorizaban a los niños judíos, relata Alan Scott Haft en su libro sobre la vida de su padre. Harry comprendió muy pronto que debía luchar para ganarse una reputación como luchador, para no caer como víctima de las circunstancias. Bełchatów sucumbió ante las garras alemanas el 5 de octubre de 1939, apenas unas semanas después de que se desatara la Segunda Guerra Mundial. En ese tiempo, el pueblo albergaba a una considerable población de origen alemán que hablaba el idioma y asistía a las iglesias luteranas locales. Estos alemanes dieron la bienvenida a sus nuevos amos con los brazos abiertos, mientras que para los judíos de Bełchatów, la pesadilla apenas comenzaba. Basándonos en el testimonio de su padre, Alan Scott Haft, los judíos fueron blanco de sistemáticas detenciones en las calles, siendo sometidos a trabajos forzados y restringidos a caminar únicamente por el centro de las calles. Las sinagogas, centros de su fe, fueron destruidas, y todos los judíos fueron obligados a portar una estrella de David amarilla en sus ropas. Las cuentas bancarias de los judíos fueron congeladas, sus viajes prohibidos, y un toque de queda se instauró para ellos. Tanto los nazis ocupantes como los habitantes locales eran alentados a cometer actos de tortura contra los judíos. Leib Podlowski, un superviviente de Bełchatów, relató los horrores de la ocupación en su pueblo al inicio. Los judíos fueron expulsados de sus hogares y forzados a realizar las tareas más difíciles y humillantes. Escenas espeluznantes se desencadenaban en los barrios judíos. La hoguera ardía en la plaza del Nuevo Mercado, mientras grupos de judíos traían rollos de la Torá y libros sagrados, obligados a arrojarlos al fuego mientras cantaban y recitaban plegarias. Cualquiera que quisiera o pudiera, golpeaba a los judíos. Incluso niños alemanes de 10 y 11 años se empujaban a los ancianos judíos al suelo y los golpeaban. En marzo de 1941, los nazis establecieron un gueto judío en Bełchatów, confinando a los judíos del pueblo y las localidades cercanas en un espacio pequeño e insalubre que abarcaba solo unas pocas calles sobrepobladas. Los judíos eran enviados como esclavos a pueblos vecinos durante el día y forzados a regresar al gueto por las noches. Para Harry y su familia, el gueto de Bełchatów representó una oportunidad para ayudar a los demás.
su hermano Arya comenzó una empresa de contrabando, y Harry y sus hermanos trabajaron como contrabandistas, transportando mercancías desde la frontera cercana a Alemania. Por primera vez en sus vidas, la familia de Harry experimentó una relativa prosperidad, incluso en medio del terror y la miseria del gueto. La madre de Harry, Hinde, se empeñó en cuidar de sus hermanos judíos y ayudar a otros. Como relata el libro escrito por su hijo, Alan Scott Haft. Durante ese tiempo, Hinde se encontraba en una posición que le permitía ayudar a los demás. Amigos y familiares hambrientos o necesitados eran acogidos en su hogar. La madre de Harry enviaba provisiones a sus primos que no podían ir personalmente, y devolvía favores del pasado entregando dinero a sus vecinos. Los nazis desataron su furia asesina en el gueto de Belchatov, segando vidas judías de manera creciente. Durante la celebración de Purim en 1942, la calle del gueto se convirtió en un escenario macabro cuando los nazis ahorcaron públicamente a 10 judíos. En agosto del mismo año, la liquidación del gueto de Belchatov llegó. Los judíos supervivientes fueron congregados en la sinagoga del gueto, donde varios cientos de personas fueron transferidas al gueto de la ciudad de Lodz. Miles quedaron atrás, hacinados en la sinagoga durante 3 días, sin acceso a comida. El 14 de agosto de 1942, prácticamente todos los residentes que quedaban en el gueto de Belchatov fueron deportados al campo de exterminio de Chelmno, donde sus vidas encontraron un fin brutal. Harry fue testigo de la devastadora liquidación del gueto. Aunque había sido arrestado mucho antes y había trabajado como esclavo junto a otros judíos, en 1942, con la ayuda de un capataz compasivo, logró una breve fuga para regresar a su hogar y verificar la suerte de su familia y sus conciudadanos judíos. Alan Scott describe lo que Harry vivió a continuación. Para asombro de Harry, el barrio judío estaba prácticamente desértico. Parecía que todos habían sido evacuados, y solo quedaban los enfermos, quienes languidecían en las calles. Harry se dirigió a la casa de su hermana Brandel, quien había dado a luz a su primer hijo. 2 camiones alemanes, sobrecargados de personas, lo adelantaron a toda prisa por la izquierda. Un tercer camión, repleto de gente, se detuvo justo frente a la casa de Brandel. Los alemanes estaban limpiando el barrio judío ante los ojos de Harry. Los soldados sacaron a la fuerza a su hermana y su esposo de la casa y los subieron al camión lleno de gente. Escuchó sus súplicas y gritos. Brandel se comunicaba con alguien cuando el camión se puso en movimiento. Lo siguiente que Harry presenció fue a un soldado que salió de la casa con un bebé en brazos, corriendo hacia el camión. El soldado lanzó al recién nacido a los brazos extendidos de Brandel, pero falló y el bebé cayó al suelo. Otro soldado, sin dudarlo, extrajo su revólver y disparó. El cuerpo del bebé yacía en el suelo. Poco después de esa noche lúgubre, Harry fue trasladado al campo de concentración de Szczelin. Un mes después, lo enviaron a Auschwitz y posteriormente al campo de trabajo de Jaworno, un subcampo del vasto complejo de Auschwitz. En Jaworno, Harry y otros esclavos judíos trabajaban en las peligrosas minas de carbón, empleando sus manos en condiciones primitivas y mortales. En Auschwitz, un oficial de alto rango de la SS llamado Dietrich Schneider prestó atención a Harry e intentó ganarse su favor. Schneider lo ayudó por primera vez después de un traumático incidente. Harry se vio forzado a trabajar brevemente en los crematorios de Auschwitz, arrojando a las llamas los cuerpos de judíos fallecidos. En un desgarrador momento, se dio cuenta de que uno de los hombres aún estaba vivo y se negó a continuar con semejante tarea. En lugar de ejecutarlo, Schneider lo ayudó y lo reasignó a otro trabajo. Schneider siguió a Harry hasta el campo de trabajo de Jaworno y le propuso un extraño pacto. Si Schneider ayudaba a Harry a sobrevivir, estaría dispuesto a hacer todo lo que estuviera a su alcance para ayudarlo a evitar la justicia en caso de que Alemania perdiera la guerra. Harry aceptó. Al principio, Schneider parecía cumplir con su parte del trato proporcionando a Harry raciones extra de comida. Pero un día, reveló sus verdaderas y siniestras intenciones como un sádico nazi. Amigo, ahora eres un judío grande y fuerte, y te voy a convertir en mi entretenimiento, le dijo a Harry. Vas a ser el espectáculo de mis amigos, los otros oficiales y los soldados. Schneider explicó las reglas. Cada domingo, Harry debía enfrentarse en combates de boxeo contra otros judíos frente a las habitaciones de los oficiales. No se les permitían guantes de boxeo, pero a Harry le dieron un par de guantes de cuero. Schneider aseguró a Harry que los judíos con los que lucharía se habían ofrecido voluntariamente para enfrentarlo. Las peleas terminarían cuando uno de los dos hombres se rindiera, explicó Schneider.
Si Harry tenía alguna ilusión de que Snyder fuera un hombre decente, ese primer combate eliminó cualquier vestigio de esperanza de que los nazis fueran capaces de mostrar la menor decencia. Llevaron al primer oponente al ring, y Harry se estremeció al ver su estado. Se encontraba frente a un hombre que parecía un esqueleto viviente. De inmediato, se dio cuenta de que no había nada justo en esta confrontación. Harry, con 18 años de edad, era grande y fuerte. Snyder lo había mantenido bien alimentado, no lo había forzado a trabajar en exceso ni lo había torturado. Mientras observaba a su oponente, pudo ver el miedo en su rostro y comprendió que este hombre no se había ofrecido voluntariamente. Harry recordó las palabras de Snyder acerca de que la pelea terminaría cuando uno de los combatientes no pudiera continuar, y ahora entendía a qué se refería. Esto fue relatado por Alan Scott Haft en su libro sobre la vida de su padre. En ese primer día, Harry se enfrentó a 5 judíos y ganó cada pelea con facilidad. Los guardias de la SS gritaban insultos antisemitas durante los combates, mientras Snyder, sentado en una silla que parecía un trono, disfrutaba de la escena. Aunque Snyder ofreció a Harry whisky como recompensa por sus peleas, Harry lo rechazó con disgusto. Harry comprendió que, si perdía un combate, su vida corría peligro. Como explicó años después en una entrevista en el Museo del Holocausto de los Estados Unidos, se dio cuenta de que los perdedores enfrentaban una muerte segura. Cuando era joven y asistía a la escuela, ya había empezado a entrenarme como boxeador. Era muy fuerte. Pero en Jaworth la lucha era a vida o muerte. El perdedor acababa en el hospital y, si no se recuperaba después de unos días, era enviado en el próximo transporte a Auschwitz. Los guardias de la SS comenzaron a llamar a Harry el animal judío de Jaworth. Ganó 75 peleas durante varios meses, hasta que un día le ordenaron enfrentarse a un oponente real. Snyder le explicó cuánto significaba esa pelea para él. Había apostado una gran suma de dinero en favor de Harry. Cuando Harry llegó al improvisado ring, se encontró con un hombre judío de unos 20 años que, antes de la guerra, había sido campeón de peso pesado en Francia. Fue la pelea más difícil que Harry tuvo que enfrentar. Al final, cubierto de sangre, logró noquear a su formidable contrincante francés. Después de que los guardias se llevaron al luchador francés, Harry escuchó 2 disparos. Para entonces, las fuerzas soviéticas se acercaban a Auschwitz. Los nazis intentaron ocultar la magnitud de sus atrocidades, destruyendo las cámaras de gas y otros edificios, y forzando a decenas de miles de judíos a abandonar Auschwitz y sus subcampos. Los llevaron en marchas de la muerte o en vagones de ganado a otros campos, como Bergen-Belsen, Buchenwald, Dachau y Mauthausen. Harry fue uno de los obligados a unirse a una de estas marchas. 12.000 personas marcharon hacia Gross-Rosen, y solo 190 sobrevivimos, confesó en el Museo del Holocausto de los Estados Unidos. Marchamos durante una semana. Harry llegó al campo de concentración Flossenberg, donde las condiciones eran inhumanas. Las fuerzas estadounidenses se acercaban al campo, y los guardias nazis anunciaron otra marcha de la muerte para alejar a los judíos del campo. En ese momento, Harry y un amigo decidieron planear una huida audaz. «Si no nos vamos, estamos condenados», le dijo a su compañero. Así que corrieron, atravesando los campos alemanes, mientras los nazis les disparaban y los perseguían. A pesar de los peligros, Harry y su amigo lograron escapar, encontrando refugio en los bosques y pequeños pueblos durante varias semanas, hasta que finalmente llegó el fin de la guerra. El Holocausto dejó una marca imborrable en la vida de Harry Haft. Después de la liberación, vivió en campamentos de refugiados. En 1947, el ejército de Estados Unidos en Múnich organizó un campeonato de boxeo amateur judío de peso pesado, y Harry resultó ser el ganador, convirtiéndose en una celebridad local. Fue entonces cuando se acercó al general estadounidense Lucius Clay y le pidió ayuda para emigrar a los Estados Unidos. En 1948, el general Clay facilitó su inicio de una nueva vida en Estados Unidos. Harry vivió con un primo en Nueva Jersey. Por un tiempo, siguió una carrera como boxeador. Aunque su carrera no fue sobresaliente, tuvo la oportunidad de enfrentarse en 1949 al futuro campeón de peso pesado, Rocky Marciano. Harry atribuyó su derrota a la influencia de la mafia en el boxeo, declarando: «En mi época, la mafia controlaba el boxeo y hacías lo que ellos te decían». Sin embargo, Harry finalmente dejó el boxeo y se estableció en Estados Unidos, construyendo una hermosa vida familiar que en un momento parecía inalcanzable. Se casó con Miriam Bofsoniker y tuvieron 3 hijos.
Harry trabajó en diversos empleos en Nueva York, incluyendo una tienda de frutas y verduras en Brooklyn, y manejando un taxi. Cuando en 1990 le preguntaron qué era lo que más orgullo le daba en la vida, respondió, mi esposa y mis hijos. A pesar del amor y el éxito que encontró, Harry continuó sufriendo durante toda su vida. Cada noche, las pesadillas lo atormentaban, haciendo que reviviera sus horribles experiencias del Holocausto en vívidos detalles. Harry Haft falleció en 2007 a la edad de 82 años, pero su historia de valentía y supervivencia sigue siendo un testimonio poderoso de la resiliencia del espíritu humano. Esperamos que esta inmersión en esta historia haya sido una experiencia fascinante y esclarecedora para todos ustedes. Si desean seguir explorando los misterios y las intrigas de otros momentos históricos, les animamos a mantenerse conectados con nuestro canal y a suscribirse para no perderse futuros episodios. Te dejo un vídeo de una historia poco conocida de cómo unos hermanos judíos partisanos crearon una facción antinazi y cobraron su venganza con fuego y balas, este enfrentamiento ya olvidado entre mencheviques contra bolcheviques, es decir, literalmente comunistas contra comunistas. Agradecemos sinceramente su compañía en este viaje y les recordamos que, a través de la comprensión y la reflexión, podemos forjar un futuro en el que la humanidad elija el camino de la verdad y la sabiduría sobre la oscuridad y el secreto.